Bienvenidos a la tercera parte de Isaac, una historia de fe. Hasta este momento has podido conocer el contexto de esta historia y de varias situaciones que hemos atravesado. Han sido un subir y bajar de emociones, pero con cada dificultad la fe se iba fortaleciendo, aunque asimismo las pruebas se iban intensificando. Si no has podido ver las otras dos partes, te animamos a verlas para que puedas unir varios puntos de los que iremos hablando a continuación. Al diagnosticar nuevos pólipos, todo procedimiento quedaba detenido y el único paso que quedaba era extraerlos en una operación. Y esto traía dos dificultades para nosotros. 1. Mariani no quería saber más de operaciones. Ella decía que si entraba a un hospital a una cirugía, que fuera solo por una cesárea. Y 2. El tema económico. Los exámenes habían sido costosos y a este punto habíamos decidido colocar todos nuestros ahorros en el tratamiento de fertilización, por lo que no podíamos descompletar eso para esta operación. Y cuando me dicen que me detectan esto nuevamente, que definitivamente la forma de poderlos extraer es a través de una operación, yo decía, Dios, una vez más, ¿en serio me estás haciendo pasar por un quirófano cuando tú sabes perfectamente que no? Te pedí de que no volviese a pasar por un quirófano, sino cuando ya tú me dieras el hijo. Pero parte del proceso de Dios, así que cada paso que íbamos dando era un reto donde Dios tenía que aceptar lo que Dios estaba determinado. En la clínica proponen que la operación la haga nuestra ginecóloga para intentar aplicar al seguro privado. Y gracias a Dios, la respuesta del seguro fue positiva, cubriendo el 100% de la operación. Por lo que ahí vimos la mano de Dios proveyendo de una forma especial para no tener que pagar nosotros la operación. Y así Mariani se somete por segunda vez en su vida a una operación de extracción de pólipos, dando un paso a la vez. Ya estando a punto de entrar al quirófano cuando me van a retirar los pólipos, mi ginecóloga llega y que qué bueno que estás haciendo esto porque acaban de decretar pandemia por el coronavirus. Así que posiblemente esta vaya a ser la última operación que vayan a realizar en este hospital, ya que no van a poder realizar más operaciones porque ya se decreta estado de emergencia. Así que yo dentro de mí que, bueno, Dios, tú estás aquí obrando y estás haciendo cosas muy buenas. Sí, como si fuera poco a todo lo que estábamos atravesando, se suma una pandemia. No habíamos vivido una, por lo que desconocíamos cómo iba a seguir todo este proceso. A todo esto, estábamos esperando resultados de patología porque debían analizar los pólipos. Sin embargo, la operación había salido todo bien según los médicos, gracias a Dios. Pasaron un par de días y recibimos una llamada de la clínica para darnos los resultados de patología. A la semana de la operación recibimos una llamada para saber los resultados y encuentran que tengo una hiperplasia, es decir, donde el endometrio está grueso y no se puede continuar con el procedimiento, con el tratamiento, ya que debo empezar a tomar una serie de medicamentos para que esta hiperplasia o este endometrio se redujera. Así que era otro obstáculo que se presentaba para poder continuar con el proceso de fertilidad. A este punto pensábamos si habíamos escuchado mal a Dios. Primero los pólipos y ahora la hiperplasia. Y encima, al investigar el tratamiento de la hiperplasia, los medicamentos eran sumamente costosos y principalmente por la dosis. Y todavía no sabíamos qué iba a pasar con la pandemia y nos preocupaba cómo afectarían nuestras finanzas, ya que se hablaba de que a Mariani le reducirían el salario al 50% y en mi caso, algunas personas que me apoyaban financieramente me decían que no iban a poder continuar haciéndolo por causa de la pandemia.
Imagínense, pandemia, salarios a la mitad, todo esto y encima el tratamiento que requería Mariani, el costo era muy alto. Yo decía, wow, ¿qué va a pasar? Porque mi primera reacción ante todo el tema de la pandemia y el cierre, bueno, aquí para esto eran los ahorros de la vida que habíamos tenido, así que lo más seguro que vamos a tener que detener todo tratamiento de fertilización, vamos a tener que pausar todo eso, pero igual el tratamiento tenía que estar detenido por ese tratamiento adicional, por esa hiperplasia, ¿no? Entonces decía, tenemos que buscar a Dios para entender, ¿será que escuchamos mal? ¿Será que ese sentir en verdad fue las emociones que me traicionaron? O sea, empezó a haber duda dentro de mí y recuerdo que esos primeros días decidimos tener un ayuno para esperar que Dios nos hablase de qué iba a pasar. Estábamos iniciando justo la pandemia ahí. Señor, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Personas que me apoyaban económicamente ya me empezaban a decir, no te puedo apoyar más. Y yo decía, wow, viene un momento difícil que quizás lo había pensado, pero nunca me imaginé que todo iba a estar sazonado dentro de una pandemia. Sorprendentemente, Dios provee para los medicamentos de la hiperplasia, sin tener que tocar nuestros ahorros, pero se inicia una lucha de fe, primero de cómo sobrevivir la pandemia, segundo nuestras finanzas y tercero qué va a pasar con todo el proceso de tener un hijo. Por un momento pensamos que esto sería como la historia de Abraham, cuando Dios le pide sacrificar a su hijo, en un acto de probar su fe. Sabemos que al final Dios proveyó otra solución sin sacrificar a su hijo. Así que por nuestra mente pasó, ¿será que el dar el paso de fe de avanzar con el tratamiento era para probar nuestra fe? Y que en medio de la pandemia, sin intervención médica, ¿podría salir Mariani embarazada? Esto nos lo preguntábamos. La pandemia a mí me sirvió y sé que a Mariani también nos sirvió muchísimo porque entre todas las cosas poder acercarnos más a Dios, acercarme más a la palabra, poder dedicarle más tiempo a estudiarla como nunca lo había hecho antes. Recuerden que en el año 2019 yo en octubre fue que dejé mi trabajo, pero previo las ocupaciones laborales impedían poder dedicarle ese tiempo al estudio. Y en una de esos devocionales que estaba teniendo, leyendo Gálatas 4, Dios me habla del pasaje que retoman con Isaac, el hijo de Abraham, y que dice que Isaac nació a la manera de Dios, con la forma que Dios había destinado. Y él me decía, va a venir Isaac, el Isaac tuyo, de mí a la forma mía, a mi manera, en mi tiempo, de mi forma. Y junto con eso estaba leyendo también el Evangelio de Lucas, y en el capítulo 18 habla Jesús acerca de esta parábola de la viuda y el juez injusto, y sentía que Dios me decía, empiecen a orar específicamente por ese tema del hijo de día y de noche. Y eso empezamos a hacer. Aunque al cuarto día tengo que reconocerlo que ya no lo hacíamos de día y de noche, porque orábamos en la mañana y orábamos en la noche, tratando de cumplir literalmente el pasaje, pero el cansancio, situaciones que se iban dando, impidieron que pudiéramos realizarlo, pero nuestro enfoque era, vamos a empezar a orar fuerte por eso, ¿no? Hasta el punto que yo pensaba, Dios, ¿será que tú me estás dirigiendo? Porque todo esto de decirle sí al tratamiento era una prueba nada más para ver si decíamos que sí, y ahora en medio de la pandemia tú vas a traer al hijo de una forma milagrosa. Eran cosas que pasaban por mi mente en esos momentos. Para septiembre del 2020 la pandemia había avanzado bastante. Aún habían cuarentenas, pero milagrosamente Dios había estado proveyendo para nuestros gastos diarios, los medicamentos, pagando al día todos nuestros préstamos sin tocar nuestros ahorros, con el salario de Mariani al 50% y con muy pocas personas aportando económicamente a nuestro llamado. Consideramos que tuvimos una provisión sobrenatural. De mi trabajo anterior, me habían pedido ayuda previo a la pandemia entre febrero y marzo del 2020 para un trabajo especial. Y dicho trabajo no me lo habían pagado por el inicio de las cuarentenas. Ese dinero llegó cerca de septiembre
y empezábamos a distribuirlo de forma sabia, además de ayudar a otros necesitados con ese dinero que nos llegó, porque entendemos que no hay mejor inversión que dar a los demás, y nos acordamos de la palabra preparen cuna. En medio de la pandemia teníamos mucho que hablar, Mariana y yo, y este dinero que me llega, ese trabajo que había hecho previo a la pandemia, fue muy bueno. Y yo le decía a Mariana, ¿sabes algo? Hace ya más de un año recibimos esa palabra de preparen cuna, pero nosotros no hicimos nada. Es más, nos quedamos esperando que llegara el bebé, pero simplemente lo vimos como una palabra y ya. Y ahí el Señor me recordaba que cuando uno tiene una palabra profética, en medio de todo tú tienes que correr tras ella, milita tras ella. Es un consejo que aún Pablo le daba a Timoteo por las palabras proféticas que Timoteo había dicho. Entonces él le dije a Mariana, realmente preparemos cuna, pues. Entonces teníamos el cuarto que iba a ser para el bebé y decidimos, vamos a adecuarlo, vamos a limpiarlo. Y entonces tomamos ese dinero, empezamos a limpiar ese cuarto, colocamos un aire acondicionado ahí porque era el único cuarto que no teníamos aire, lo hicimos y empezamos a actuar en fe. El que nos veía mínimo pensaba que ya estaba Mariana embarazada porque empezamos a trabajar el cuarto como si el bebé viniese. Y una pequeña anécdota es que en medio de que hacíamos esos pasos de fe, Mariana tuvo un atraso como de 3-4 días y normalmente eso no pasa con ellos y nos quedamos de que wow, acabamos de comprar el aire y ya Dios va a responder, ¿no? Fue algo bien impresionante. De ahí les concluyo, no pasó, fue una falsa alarma, pero actuamos en fe y dijimos, vamos a actuar en fe en la palabra que recibimos de prepararle cuna físicamente a este bebé y espiritualmente. A finales de septiembre, nuestra iglesia convoca un ayuno por todo lo que estaba pasando con la pandemia. Aunque en casa, más que ayunar por la pandemia, sentimos dirección de ayunar para afinar nuestros oídos y escuchar lo que Dios quería sobre el tema del bebé. La pandemia había golpeado y detenido todos nuestros planes, por lo que volvía la pregunta, ¿debemos regresar a la clínica de fertilización o simplemente esperar el milagro? Justo finalizando el ayuno, durante toda esa noche, ese último día de ayuno, estuvimos en oración durante toda la noche, madrugada, literal hicimos vigilia y fue cuando Dios nos da una respuesta. Y yo había estado en ese momento, yo siento que fue como una visión. Mientras tenía mis ojos cerrados yo veía como una clínica y veía la clínica y yo seguía orando y cuando cerraba los ojos veía una clínica. Luego Mariana me dice que ella también sintió lo mismo, pero que ya no me quería decir porque pensaba que bueno, son locuras de ella o qué. Y yo digo, interpretamos, pues será que bueno, está Dios diciendo eso. Y en esa mañana Dios me lleva a leer Deuteronomio porque estaba estudiando Deuteronomio y llego a Deuteronomio 8, no voy a leer ahorita todo ese pasaje. Y yo sentía como Dios me decía, yo te voy a proveer, te voy a bendecir, has pasado momentos difíciles, pero viene la bendición mía que otros van a ver las bendiciones que te voy a dar. Pero mientras yo leía eso fue impresionante cuando lo leía, pero luego yo solo empecé a leer audiblemente a Mariana, mira, siento que Dios me está hablando de esto en este momento, y me acuerdo que empecé a leérselo y cuando lo empecé a leer hasta que siento la sensación, se me espelucaba el cuerpo, sentía algo y fue como empezaron a correr lágrimas y fue como que hubo un gemir de mi corazón, de mi interior, que empecé a llorar pero con una fuerza porque literalmente sentía que Dios me estaba gritando, no hablando, me estaba gritando esas palabras, esta bendición es para ti. Y mientras les estoy narrando esto, lo recuerdo y percibo nuevamente lo mismo, o sea, estoy hablando y recuerdo que llorábamos los dos inconsolablemente, nos tiramos al suelo de rodillas porque sentimos una presencia de Dios impresionante, o sea, Dios realmente estaba con nosotros, estábamos en el comedor en ese momento, Dios estaba ahí y eso fue impresionante la manera en que Dios nos visitó, nos habló
pero fue por ese insistir. No me voy a levantar o no vamos a terminar este ayuno hasta que Dios no nos hable. Y eso fue algo muy, muy poderoso, que yo siento que ahí la fe de los dos se incrementó o subió de nivel. Esa misma mañana llamamos a la clínica y sacamos cita para la siguiente semana. Por un momento pensamos que todo iba a fluir y que ya las pruebas habían quedado en el pasado. Estando ya en la clínica, nuevamente con nuestra doctora, que estaba llevando todo el tratamiento, ella empieza a evaluarme nuevamente, ya que habían pasado varios meses desde la última vez que nos habíamos visto. Así que cuando empieza a examinarme, ¿qué creen? Nuevamente me detectan pólipos, los pólipos que hacía pocos meses me habían retirado. Así que debían una vez más someterme a otra operación y había probabilidades de que la hiperplasia aún estuviese en mi cuerpo. Cuando llegamos a la clínica y examinan a Mariani y vemos nuevamente los pólipos, por tercera vez pólipos, no puede ser. Oye, si todo lo que pasó en la pandemia, el retraso fue por estos benditos pólipos. Y no crean, en el primer momento que porque yo pensé, la palabra que recibimos fue tan poderosa, sentimos la presencia de Dios en la casa, y ¿qué pasó? O sea, fue como un golpe así, que veníamos como contentos, alegres, y ¡pum! Nos detuvieron de un freno total. Pero literalmente empezamos a decir, bueno, Dios, tú nos hablaste, ya sabemos que este camino, ya hemos tenido muchos tropiezos, significa que este camino va a ser tropezado, pero tú nos has ido ayudando, nos has ido proveyendo, nos estás abriendo las puertas, así que esa inyección de fe que tuvimos con el final del ayuno, pudimos atravesar. Sí nos golpeó, fue como que llegamos, nos golpearon, nos caímos, pero nos levantamos. Fue, a diferencia de las otras ocasiones, fue aún para la propia Mariani, fue como que, vamos, hagámoslo, ¿no? Esta vez el seguro no cubría esa operación, así que, imagínense, Dios provee para poder pagar ahora esa operación completa. Entonces, como, ¿qué más duda teníamos? Ya ninguna. Hay que hacer 1000 operaciones, hagámoslas. Sí. Recibimos una palabra de Dios y sabíamos que teníamos que ir paso a paso, sin pensar en todo el proceso. Sería un día a la vez. Por lo que nuestro enfoque fue, vamos a enfrentar esta nueva operación y ver cómo todo se va dando. Llegó noviembre del 2020 y llegamos a la clínica para la nueva operación. Sentimos un ambiente muy especial en el trato de cada persona, una atención literalmente VIP. Ese día llegamos a la clínica y la verdad nos sentimos muy bien atendidos. Fue un trato VIP que nunca habíamos experimentado nosotros, y cuando estábamos ahí yo sentía en mi espíritu de que algo bueno estaba pasando o iba a pasar, algo estaba sucediendo, porque se sentía un ambiente muy alegre, muy positivo, si lo quiero poner de una forma. Era como una esperanza, una fe. Aun cuando la operación ya era por tercera vez que tenían que operar a Mariani por esto, estábamos con una actitud de verdad muy de Dios, tranquilos, relajados. Yo me había llevado unos libros para leer que estaba estudiando en ese momento, y se llevaron a Mariani, nos despedimos. Me acuerdo que tocaron la puerta, no había terminado de leer un capítulo. Cuando tocan la puerta pensé que venían a darme alguna información, y era que estaba Mariani entrando. Y cuando vi que fue todo tan rápido y todo, y yo dije, wow, algo muy bueno está sucediendo aquí. Mariani había llegado medio anestesiada todavía, pero ella solo decía, gracias Jesús, gracias Jesús. ¿Qué experiencia había tenido mientras estuvo anestesiada? Pero de la nada empieza a decir palabras desconocidas para mi oído, pero entendí que estaba orando en el Espíritu. Ella me matará como mi pierna. Te quiero.
Cuando la doctora entra a darnos el informe, venía sonreída, decía estoy feliz, así fue la frase que utilizó ella, contenta por lo que había encontrado, porque encontró muy poquitos pólipos. Igual tenían que mandarlo a evaluación para ver si igual estos pólipos volvieron a aparecer porque existía la hiperplasia o no, pero decía estoy muy contenta y les traigo una muy buena noticia. Hablando con mi otro colega, hemos decidido, y estudiando el caso y viendo cómo están ahorita, lo que hemos decidido es que vamos a avanzar con el procedimiento, sea que haya hiperplasia o no. Vamos a buscar extraer los óvulos y hacer todo el tratamiento. Congelamos esos embriones un tiempo, trabajamos la hiperplasia, hay que trabajarla, y no importa si toma un par de meses más, pero vamos a ir avanzando y creo que podemos hacerlo por lo que he visto el día de hoy, ¿no? Obviamente mi cabeza analítica numérica dijo, hacer el procedimiento con congelación era usar el procedimiento más caro. Yo decía, Dios mío, pero ya estamos aquí, Señor, así que si tú has permitido esto hasta aquí, tú vas a proveer ese dinero que hace falta. Así que la verdad estuvimos muy contentos, nos llevamos, wow, Señor, algo estás haciendo, algo estás moviendo, que fue lo que yo estaba percibiendo desde que llegamos a esa clínica esa mañana. Cuando llegamos a la clínica, la verdad estábamos tranquilos, habíamos tenido un buen tiempo de oración y íbamos confiados en la palabra que ya Dios nos había dado. Así que cuando salgo ya de la operación, cuando despierto, la doctora viene muy emocionada y nos da la buena noticia de que había menos pólipos de los que me habían encontrado la última vez. Así que fue una muy buena noticia para nosotros. Ella estaba también muy contenta porque quería decir de que ya entonces los procedimientos, el siguiente paso ya estaba pronto a realizarse, y la verdad yo sentía de que ya los procesos o las pruebas ya habían terminado. Así que estaba muy feliz, sobre todo también porque ya esta era como la última operación en la cual iba a estar. Para mí era el último paso de prueba en el cual íbamos a estar sometidos, y de que ya todo iba a fluir de muy buena manera. A la semana, por casualidad, llegamos a la clínica a buscar unos documentos, unas facturas, y la doctora nos ve. Así que nos llama, nos recibe muy alegremente y nos dice, les tengo muy buenas noticias, no encontramos hiperplasia. Así que estábamos, wow, Dios, de verdad, porque era un temor que aún existía de que la hiperplasia estuviera ahí todavía y que definitivamente esto pudiera detener aún más el tratamiento. Pero cuando nos dan esta noticia, es como que Dios dice, aquí estoy con ustedes, ¿no? Avancen, continúen, vamos hacia adelante. Así que salimos muy contentos a llamar a nuestros familiares porque muchos de ellos estuvieron orando por nosotros, algunas amistades muy claves en este proceso, y no lo podían creer, igual que nosotros, de que Dios había desaparecido la hiperplasia. Todo apuntaba a que todavía existía la hiperplasia, porque esa debía ser la razón por la cual volvieron a aparecer los pólipos. Pero esta vez sin medicamentos, sencillamente desapareció. Este diagnóstico negativo de la hiperplasia nos llenaba de más fe y afirmaba que realmente habíamos escuchado a Dios, que todo era paso a paso, como quien dice, matando un gigante a la vez. Ahora, el siguiente paso era enfocarnos en la extracción de óvulos, lo que requería que Mariani entrase en un tratamiento de muchas inyecciones por casi 2 semanas. Fue un proceso doloroso físicamente para Mariani y de mucha expectativa, pero por fin ya era diciembre. Por nuestra mente no pasaba nada de celebrar fiestas navideñas ni de fin de año. De hecho, estaríamos encerrados por la pandemia. Así que llegó el día acordado para extraer los óvulos. Luego de 2 semanas de haberme aplicado
inyecciones de hormonas, donde tenía que ir a la clínica cada 2 días para ver también cómo estaban esos niveles de hormonas. Por fin llega el día donde me extraen los óvulos que mi ovario había producido. También entro a un quirófano, pero esta vez creo que fue uno de los días más emocionantes de mi vida, ya que estaba entrando a un quirófano, pero era con el propósito de que me extrayeran los óvulos de los cuales iban a ser fertilizados, y ese día me sentía feliz, súper feliz de entrar a ese quirófano para que nos dieran la buena noticia, ya que fueron 8 óvulos en muy buen estado. El siguiente paso era esperar cuántos embriones se lograrían formar. 48 horas de espera en donde los minutos parecían horas, hasta que recibimos el correo electrónico de la clínica en donde nos decía que se formaron 5 embriones. Así que dábamos gracias a Dios por esto. Todo empezaba a tomar forma y a hacerse realidad. En ese mismo correo nos indican que les harían una biopsia a los 5 embriones para mandarlos a analizar a Estados Unidos. Así, saber si estos embriones estaban bien formados o no. Esto era necesario por la edad de Mariani. Esto podría tomar posiblemente 15 días de espera, y así íbamos enfrentando poco a poco todo este proceso. Ya en enero tenemos una cita con la doctora para ver cómo estaba mi sistema reproductor, mi matriz, y cuando ella nos hace la evaluación y ya estamos con ella en su oficina, nos dice, ya les dieron la buena noticia, y nosotros, ¿qué buena noticia? ¿O qué? Bueno, ya tenemos los resultados de los 5 embriones que se mandaron a analizar. 3 están en muy buen estado, listos para ser colocados. Así que ese día fue hermoso saber de que íbamos a tener 3 bebés, o existía la posibilidad de tener 3 hijos. Fue maravilloso. Fue uno de los días donde estaba tan feliz. Venía en el carro, no podía parar de sonreír y era muy feliz. Esa noticia para nosotros nos llenó de sumo gozo y saber de que Dios estaba con nosotros y Dios nos iba a dar hijos y generaciones, y no solo uno, sino que había la posibilidad de que fueran 3. La alegría no se podía contener y dábamos gracias a Dios porque la lucha hasta aquí había sido muy dura. Ahora tocaba esperar hasta marzo del 2021, aproximadamente 2 meses, para terminar una ronda de medicamentos y de hormonas. Y llegó marzo y nos indican que ya está todo listo para colocar el primer embrión y poder saber si lograba adherirse correctamente al útero de Mariani, es decir, conocer si quedaba embarazada. Gracias por ver hasta aquí Isaac, una historia de fe. Como han podido ver, este capítulo ha sido distinto a los anteriores, un poco más largo, con más detalles, pero debemos dejarlo hasta aquí, ya que viene la última parte, la más emocionante, con momentos aún más difíciles, pero necesitamos dejarlo para la próxima. Hasta aquí puedes compartir con las personas que tú sabes que necesitan. Suscríbete a este canal si no lo has hecho y activa la campanita, porque así sabrás cuando esté el último episodio de este testimonio. Nos gustaría que puedas compartir en los comentarios tus impresiones, qué piensas, qué has aprendido de todo esto. Y si lo deseas, puedes contactarnos en nuestras redes sociales para conocer más, o si quieres compartirnos de tu situación para que podamos acompañarte y orar por ti. Gracias por estar con nosotros hasta aquí. Isaac, una historia de fe.